Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Conozcamos nuestro pueblo y su gente. El día de hoy tenemos una invitada súper especial y sé que a más de uno le va a encantar este programa porque vamos a traer todo lo cultural de nuestra región. Alejandra, cuéntenos quién es usted, qué hace, de dónde proviene. Hola a todos y todas, espero que todas y todos estemos muy bien, aprovechando de los paisajes y del campo colombiano, principalmente del municipio de Granada. Mi nombre es Alejandra Vélez Giraldo, nacida de Chepa en Medellín, pero yo creo que más granadina para dónde. ¿Cierto? Por el tema pues, de conflictos, como muchas y muchos no pudimos nacer en este territorio, pero con las ancestras y los ancestros de acá. En este momento ando impulsando un proyecto familiar también, que se llama Listón Rojo, que es para la alimentación consciente. Bueno, Alejandra, y cuéntenos usted cómo conoció a Granada o es que tiene familia. Sí, toda mi familia es de acá. Ya entendí. Bueno, y cuéntenos qué es lo que más le gusta de Granada. ¿Por qué decidió venirse a quedarse acá? Pues yo creo que el mismo retorno a uno le hace el llamado, ¿cierto? Cuando los abuelos, las abuelas, las madres, la padre, toda la familia llega a un territorio y se desplaza, alguien tiene que quedar por algo. No sé por qué, pero de igual forma llegué a Granada en el 2018 con un proyecto que se llama Familias en su Tierra y desde ahí caminando todas las veredas, conociendo los campesinos de acá del municipio, también de acá del Roble, precisamente esta zona fue donde empecé a laborar con este proyecto de Familias en su Tierra. Entonces, y acá me pareció muy bonito y agradable, de igual forma, eso es algo como de raíz, no sé. Claro que sí. Bueno, y que Alejandra, ¿qué tal si le contamos a todas esas personas qué es lo que a usted más le gusta o qué es estos productos? Vemos acá pues como diferente variedad, pero sabemos que todo tiene como un sentido y un enfoque. ¿Cuál es ese enfoque, ese sentido que tiene este proyecto? Bueno, realmente son dos. Uno es que seamos conscientes de la alimentación, tanto de lo que nosotros ingerimos en el alimento, en el pensamiento, en la palabra, en lo que escuchamos, ¿cierto? Y también es reconocer nuestras ancestralidades, o sea, de dónde venimos, ¿cierto? Por ejemplo, el ají, el tomate, son plantas que vienen de acá de América, la yuca, pues eso es más colombiano para donde el plátano, entonces son alimentos que están en nuestra mesa, pero culturalmente hacen parte de nuestro territorio, ¿cierto? Plátano y yuca se consiguen desde la Guajira hasta el Amazonas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se trata, como entender cuáles son esos alimentos que habitan en nuestro territorio y cómo los podemos transformar para alimentarnos adecuadamente, ¿cierto? Entonces son esos dos puntos, como la alimentación consciente, de saber hasta dónde proviene un alimento, y el tema de la ancestralidad con relación a la dar memoria a los alimentos, ¿cierto? A todos esos que vienen de nuestros territorios. Bueno, Alejandra, yo sé que eso de uno de tener una alimentación consciente cada vez pues se va impregnando más en la cultura y en todas las personas, pero usted de pronto hubo algún acontecimiento o qué le generó como tener esa mentalidad y decir, no, yo quiero que todas las personas tengan esa mentalidad y empezar como por usted misma, como con este proceso. Bueno, son muchas cosas. Una de ellas viene también desde un lado económico, como la economía local de Granada, principalmente pensándonos que los alimentos que se producen en nuestro territorio son los que nos generan la seguridad en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Un ejemplo fue la pandemia, que yo creo que todos se movieron, pero nosotros acá en Granada yo creo que pocos aguantaron hambre, ¿cierto? Creo que pocos aguantaron hambre porque acá está la comida. El tema es que no es valorizada, o sea, el tema es que hoy los campesinos y las campesinas no tienen ni siquiera pensiones, no tienen un salario digno, pues no, eso es como algo muy abstracto para los que nos llamamos campesinas y campesinos. Entonces, el alimento consciente empieza desde usted saber de dónde proviene, quién está haciendo ese alimento, ¿cierto? Porque cuando la abuela le sirve a usted su platado de comida,
usted lo primero que sabe es que ese alimento es hecho con amor y esa es la primera medicina. Entonces, el laboratorio de nuestra medicina siempre está en la cocina. Nosotros somos los que sabemos qué ingerimos y cómo lo ingerimos. Si nosotros vamos a comer un montón de azúcar blanca, si nosotros vamos a comer un montón de dulces que son hasta importados, uno, estamos ayudando a que la economía exterior favorezca y no la interior. Y dos, pues el tema del cáncer, de enfermedades con obesidad, enfermedades cardiovasculares aumenta considerablemente. En cambio, cuando nosotros entendemos que, por ejemplo, el carbohidrato como la yuca y el plátano pueden generarle el 50% de los nutrientes que nosotros como seres humanos necesitamos. O sea, eso es una gran cantidad nutricional para cualquier alimento. No es lo único que uno debe comer, ¿cierto? Porque de ahí deben de haber otro tipo de vitaminas, proteínas, pero al menos con el tema de sus propiedades, sí son bien importantes. Por ejemplo, hablando del plátano, el tema es la transformación de la cáscara de plátano, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, hay más componentes nutricionales dentro de la cáscara del plátano que hasta del mismo plátano. Entonces, por eso estamos haciendo la harina de cáscara de plátano. Con ella uno que puede preparar galletas, puede preparar coladas, puede preparar waffles, tortas, ¿cierto? Y es una harina, por ejemplo, una harina de esa torta, una torta con esa harina, perdón, una torta con esa harina. Usted ya sabe que va a tener antioxidantes, que te va a favorecer, por ejemplo, para las personas que sufren de calambres, que va a evitar que se liberen los radicales, ¿cierto? Es decir, que evita el cáncer, evita que se mueran un montón de células, previene el surgimiento de arrugas, o sea, también es todo lo que puede tener un alimento y lo que significa no solamente para llenar la barriga, sino para toda la nutrición física y mental. Claro que sí, igual, y mire que también podemos ver lo que uno a veces se pregunta como que anteriormente las personas eran como más sanas, no se veían como tantas enfermedades, y ya todo podemos como también llegar a la conclusión y también como con eso, que realmente es porque ellos mantenían comiendo, porque también inclusive la economía era más difícil, entonces mantenían comiendo como puro plátano. Mi papá decía que eso es lo que mantenían siempre todos los días, era plátano y que sopas de plátano, y que eso era lo que comían. Entonces uno dice ya como que tiene todo eso relación porque miren los beneficios, y que ellos en su momento no lo veían como ni tenían el conocimiento de todos esos beneficios, sino que era lo que proporcionaba como la tierra en ese momento y era como lo que ellos podían comer. Y al mismo tiempo lo que les generaba alimento, ¿cierto? Porque claro, la tierra te puede proporcionar, por ejemplo, no se voy a decir cualquier cosa, sí, la lechuga es muy rica, ¿cierto? Pero de lechuga no se va a vivir no tiene todas esas propiedades nutricionales como para uno decir, voy a almorzar una lechuga solamente. Un ejemplo, ¿cierto? De ahí muchos alimentos, hasta la misma carne, ¿cierto? Hay unos elementos dentro de esas proteínas que te quedan faltando y que quizás estos alimentos como el plátano y la yuca, que son tan básicos, son unos de los que más alimento pueden proporcionar. En estudios dicen que hasta más que una papa, ¿cierto? O sea, que los nutrientes de una yuca, de un plátano, por ejemplo, en el caso de la yuca. La yuca tiene vitamina K, mantiene sanos los huesos, previene la presencia de osteoporosis, tiene B6, bueno, favorece el cuidado de la piel. Entonces son muchas de las propiedades y más, ¿cierto? Y otro montón de alimentos que uno puede hacer con ellas, ¿cierto? No solamente yuca cocinada, que esa es la forma en como nos han enseñado, que en el sancocho la yuca cocinada, y quizás a muchas y a muchos no nos gusta tanto así, ¿cierto? Pero cuando, por ejemplo, uno hace un waffle de harina de yuca, eso queda como si ya tuviese queso. Si uno hace unas arepitas de yuca, o si, por ejemplo, uno está, no sé, va a hacer un pescado y lo tiene que apanar y lo apana con esa harina de yuca, también tiene, o sea, ahí le estás dando todas esas propiedades, porque cuando nosotros comemos tantos alimentos blancos, pero principalmente importados como la harina de trigo, la verdad eso no es alimento, eso es lo que, o el azúcar, eso no es alimento, eso es lo único que genera, sí mucho es llenura, pero al mismo tiempo usted quiere consumir más de eso y todo.
si le contamos ya bien a nuestros televidentes cuáles son esos productos que usted ofrece? Listo, en este momento Listón Rojo es un proyecto nuevo, ¿cierto? Que todos los días se está explorando. Empezó inicialmente inventando chichas de muchos tipos, pero no para la venta, para el consumo, ¿cierto? Y desde ahí surge la base, que es el kefir, que ya llevábamos aproximadamente 5 o 6 años cuidando esa madre. Entonces estas chichas tienen una madre y es por base del kefir o lúpulo, que esto lo que permite es mejorar nuestra flora intestinal. De ahí no tengo muchos sabores porque también encontré que para que quedara rico habría que especializarnos en uno, y además porque cada planta tiene su poder. Entonces empezamos con la chicha de mora y con flor de Jamaica. Entonces esta chicha es más dulce a veces es un poco más fuerte, pero entonces lo que permite es que mejore nuestra flora intestinal y alegrar el corazón, obvio, ¿cierto? Porque pasar un buen parche con una chicha, y estas ya van siendo unos fermentos superiores a 10 meses, entre 10, 12 meses, entonces también va alegrando la fiesta, por decirlo así. Lo mismo que el jengibre. El jengibre, pues, me ha parecido una planta medicinal en todos los aspectos para subir las defensas. Esa surgió más que todo como con el COVID, por decirlo así, como, ay, bueno, vamos a hacer algo que suba las defensas, que nos ponga felices, que nos alivie, y ahí está el jengibre. Entonces el jengibre lo quería combinar con algunas plantas, hice algunos experimentos, pero el jengibre lo que hace es activar, ¿cierto? Es una planta que puede servir hasta como energizante. Entonces, no puede ser cualquier planta. O sea, si yo le echo una hierbabuena a esto, va a quedar uno como en un contraste. Entonces, estas con menta. Y por allá, en muchos viajes, entre ellos en el Amazonas, conocí una corteza que se llama chuchuhuasa. Esa es una corteza también que utilizan para licores y que es para activar a las personas, para mejorar todo el sistema circulatorio. Desde ahí, como conozco pues los contactos directos y allá, lo fermentamos con corteza de chuchuhuasa, jengibre y menta. La menta se echa pues después. Entonces son chichas aromatizadas también, ¿cierto? Con un fermento, o sea, son alegradores, no son así nomás que yo me voy a tomar una botellita y voy a quedar igual, no, te va a alegrar. Con mi compañero, por ejemplo, también empezamos con el tema de los ajíes. A él le encanta el ají picante, y bueno, yo me involucré tanto con eso que empecé a averiguar todo lo que es el ají. Por ejemplo, el ají es súper bueno para las inflamaciones, el ají también ayuda mucho para el tema renal, bueno, muchas cosas que tiene el ají, además que es una planta propia también de América, en este caso. Y la han utilizado muchos de nuestras comunidades indígenas, y con ya hicimos varios experimentos. Entonces sacamos el ají en polvo. Esta es una combinación de ají chile, ají pajarito, ají habanero, o sea, son ajís picantes. No es que no voy a quemar, ¿cierto? Pero si le echo un poquito va a sentir el picorcito, pero delicioso. O sea, para unos frijoles eso queda, mejor dicho, les da el sabor, les da el toque. Y acá ya se estamos sembrando. Esos son productos que por lo general se está pensando de dónde provienen estos alimentos, que se me olvidó nombrarlos ahorita con la chicha. Por ejemplo, en la chicha, la caña, la panela base, se saca ahí al frente en la ramada de Don Floro Guarín, que él es el que, o hay veces más abajito en la ramada de Don Tao, que ellos son los que nos provienen la base, ¿cierto? Es, mejor dicho, esta semana van a moler y ese mismo día se alimentan estas bellezas con panela fresca y lo mayor posible limpia, ¿cierto? Lo mismo pues como la mora por lo general, o sea, trae de Tejipaz, o hay ya una vecina que estaba sembrando mora orgánica y que era Erika. Entonces con ella también nos colaboraba mucho con el tema de que, y era un mercado, o sea, nos colaboramos, ¿cierto? Porque se compra dignamente también, pero también se se transforman unos productos que sean de calidad.
Y ya sí, por ejemplo, la harina de yuca. La harina de yuca, por lo general, esa la yuca me la ha proveído el vecino Don Tao, que es aquí abajo, pues, es lo que llaman guadalito. O también, ahorita cuando ya se le acaba, porque ya siempre son 70, 100 kilos de yuca para transformar, entonces ahí ya vamos para los Planes o para Santana. Y así, o sea, que todo sea 100% de acá de Granada, o sea, o no 100%, pero sí al menos un 90% que sea de acá de Granada, de nuestro territorio y el cañón del río San Matías principalmente, ¿cierto? Porque entonces ahí nos ahorramos transporte, nos ahorramos otro montón de proveedores, un montón de cosas y es directo, o sea, por ejemplo la yuca, eso es directo con el que la siembra, lo mismo la panela, es directo con Don Flor, eso no hay intermediarios de nada ni de nadie. Y lo mismo con el plátano. El plátano por lo general se está sacando ya, pues mucho se ha sacado de acá de la finca. Que entonces eso está, mejor dicho, como me decía un señor por ahí, como Dios lo mandó al mundo. Eso no tiene ningún químico, ninguna alteración, pues que ningún agrotóxico, ¿cierto? Sino que son alimentos que no nos va a afectar porque pues en el sentido con el cáncer, con otras propiedades que tienen estos. Y en estos días, hace poquito, entonces surgió la posibilidad de transformar, que es un proceso, eso no es así, ay, voy a transformar la cáscara de plátano para hacer harina de plátano, no, esos son un montón de errores, aciertos, errores, aciertos. De igual forma uno siempre trata de utilizar lo que se daña, ¿cierto? Para hacer abonos, para hacer lo que sea. Pero ahorita en esos días ya quedó más finiquitada esta harina de cáscara de plátano y con esa estamos haciendo unas galletas deliciosas. También, por ejemplo, cuando no está en harina, también el mismo, pues como yo siempre las corto, esto sirve para hacer aromáticas, ¿cierto? Que le permiten a uno mejorar todo lo que pues ahorita les mencionaba. Y ahorita último surgió otro producto que son los tomates deshidratados, ¿cierto? Que muchos los ven en el mercado, pero realmente estos que son pensados también muchas veces con tomates orgánicos, ¿cierto? Lo posible, por ejemplo, estos tomates son 100% orgánicos de acá de la vereda. Entonces este tomate es bien especial también, bien rico y es muy fácil, o sea, lo que tenemos que hacer también es que se vuelva práctica la cocina, ¿cierto? Muchas veces uno no quiere estar 1 o 2 horas cocinando. Ay, sí, es lo más harto, más la cocina que es como toda, ay, que uno ya otra vez tiene que volver porque se desarregla, toca volver a hacer comida, entonces es como que tratar de buscar los recursos para minimizar esos tiempos y dedicarlos a otros que son como más importantes también. Sí, entonces, por ejemplo, un sanduchito, que usted le eche un sanduchito a su hijo, como el tomate a veces se daña fácil, muy fácil, por ejemplo. Entonces, un tomatico deshidratado, 2 tomaticos en un sanduchito, eso queda delicioso, o sea, queda mejor que de restaurante. O, por ejemplo, con la harina de yuca, no sé, vamos a hacer unas arepitas, solamente escoge la harina, echarle un poquito de mantequilla, un poquito de sal, agua, ¿cierto? Porque estas necesitan un poco más, por lo general las harinas orgánicas necesitan un poco más de humedad, para que, como están tan deshidratadas, para que no tengan una textura dura, por decirlo así, entonces necesitan un poco más de humedad. Y amasar y de una, para el sartén, eso queda delicioso sí o sí. Lo mismo, por ejemplo, con el plátano, con la harina de plátano, un vasito de leche y una harinita de plátano hasta para el bebé. O sea, realmente son alimentos que permiten nutrir a los niños, ¿cierto? Una coladita de harina de plátano, no, qué delicia, ahí sí vamos a hacer bien pochonchitos, ¿cierto? Y las propiedades y lo que uno necesita, ¿cierto? Hay gente que necesita subir de peso, la harina de plátano es la mejor, ¿cierto? Si la gente que no necesita, que necesita cuidarse un poquito más de los pesos y todo eso, entonces la harina de yuca te ayuda un poquito más a que no, son harinas, ¿cierto? Pero que no te subas tanto de peso, por decirlo así. Y así como nosotros lo vemos, si lo necesitamos para subir, si lo necesitamos para alimentar, si necesitamos, por ejemplo, ay, que me está dando gripa, entonces una chicha de jengibre te va a caer súper bien y te va a alegrar. Que estás
como un poquito tranquilo y quieres activarla, pues o no activar mucho, pero sí darle swing, yo creo que la chicha de mora da un toque. Eso, como cada alimento para cada necesidad también. Bueno, Aleja, cuéntenos, nos decía que este emprendimiento se llama Listón Rojo, ¿debido a qué tiene ese nombre? ¿Cómo surge? No, o sea, no tiene un propósito como tal, el listón rojo como tal, sino es un nombre que le quisimos dar a la imaginación. Ya ahí vienen muchos elementos, hay muchos alimentos rojos, también por ejemplo en el tema de los caminos rojos, que es un poco lo que es amerindio. Bueno, no sé, pero a fin de cuentas no tiene un propósito fijo, solamente muchos. Bueno, ¿y usted es empírica o tuvo algún curso o algún, pues no sé, un proceso como para aprender todos estos procesos que se realizan con cada uno de estos productos? Pues a ver, no, mi especialidad no ha sido el tema de los alimentos, ¿cierto? O sea, no. He estado pues en más otros elementos más como desde la educación, más desde también el tema de la transformación de proyectos productivos, fortalecimiento de unidades productivas, que eso por ejemplo era lo que hacía en el programa de Familias en su Tierra, y proyectos productivos rurales, ¿cierto? Pero eso surge más, es como una necesidad de que tenemos que fortalecer el campo y darle la dignidad al campo. Lastimosamente hay veces cuando llevamos un tomate así, no le damos el valor a cuando esté así, ¿cierto? Y quizás porque acá ya puede conservarse un montón más, o sea, acá le puede durar un año si quieres, ¿cierto? O sea, tiene mucha durabilidad, lo mismo que la yuca, o sea, la yuca es un alimento tan delicado, pero que esta harina de yuca, recomendable 6 meses, ¿cierto? Ya, si usted lo pone más, si ve que está en buen estado, listo, ¿cierto? Pero recomendable 6 meses, pero 6 meses para una yuca, eso es mucho tiempo. Y muchas veces nosotros tenemos muchos alimentos, entonces cuando hay mucho alimento no hay poca, pues hay mucha oferta pero poca demanda, entonces los precios para los campesinos se vuelven indignantes. No, y eso es lo que siempre es, pues realmente para ellos en el mercado siempre los precios son súper altos, pero cuando fueron a comprárselo a ellos, a los campesinos, pues un precio nada, que ni siquiera pues valoran como el trabajo, el tiempo, el sudor, el estar pues como siempre bajo el sol, del agua. Entonces como que muy chévere y muy interesante como todo este emprendimiento y todo este proyecto. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar sobre cada producto de pronto como su proceso? Como así, como sabemos que estos procesos pues requieren de muchísimo tiempo, que no es que yo voy a hacer que una chichi que en un segundo ya va a estar, ni que yo voy a hacer estos tomates deshidratados, bueno, ninguno de estos productos, sino que de pronto como contarles a todas las personas como cómo se hace ese proceso, que cómo, pues sí, cómo se elabora, y fuera de eso usted de pronto si contiene algún ritual como para hacer eso, o si eso pues no, eso es como de pronto de otra cultura, bueno, no se cuente. Yo creo que, por ejemplo, la chicha, empecemos con la chicha, realmente la chicha es lo más tradicional que todos nosotros y todas nosotras tenemos, o sea, es una de las bebidas ancestrales de nuestra cultura pantágora, muisca, cuando éramos tafetanes, cocornaes, amanaes, todas esas culturas teníamos chichas. ¿Por qué? Porque son formas de conservar los alimentos. Y además de que también es una forma de tener una soberanía etílica, por decirlo así. Entonces, el fermento es una de las primeras bebidas alcohólicas, por decirlo así, que nosotros tenemos tradicionalmente. Después cuando surgió la tapetusa, ahí sí, se ponía a fermentar al menos una semana el guarapo, pues, y ahí sí empieza por un proceso de destilación. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Con la base del kefir, ya tenemos unos tanques grandes para la fermentación, donde aproximadamente cada tanque está más o menos 10, 12 meses fermentando. Y eso es un cambio constante que usted tiene que, al hecho de la fruta, entonces usted, por ejemplo, el tema de la mora, en un mes mínimo tiene que cernirla,
¿cierto? Porque si no hay una acidez impresionante. En cambio, con el tema del jengibre, no pueden pasar hasta 2 meses y vos todavía tenés el jengibre ahí y queda súper chévere, ¿cierto? En el caso, y ahí va, cada planta tiene como su magia. Con relación al ritual, ya hacer la chicha para mí es un ritual, ¿cierto? Eso sí, cada alimento siempre lo hago contenta. Eso sí, porque si no estoy como en las condiciones para, no sé, para preparar algo, no, prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo porque es un alimento consciente. Por eso en este momento no tenemos como la capacidad industrial. Es una capacidad exclusiva, pues es algo muy exclusivo en el sentido de que nosotros, muchos de las campesinas y los campesinos somos exclusivos de comer lo que sembramos, eso es algo exclusivo. Pues, no sé, en otros países un tomate orgánico, eso puede valer, no sé, voy a poner $1, 5.000, 6.000 pesos, estoy hablando de un tomate, y lo vale, ¿por qué? Porque es orgánico. Si nosotros mismos lo sacamos, lo consumimos, ¿eso qué precio va a tener, por Dios? Total. Eso. Es verdad. En un proyecto con Cámara de Comercio, precisamente en ayuda, pues realmente Gran Sol y Tejipaz también han sido unos impulsores en este proyecto. Entonces, por medio de eso se ingresó un proyecto con Cámara de Comercio y ahí fuimos beneficiados con un horno deshidratador en el cual deshidratamos todos los alimentos que sean necesarios. Por ejemplo, en el caso de la harina de yuca, eso la trae Don Tavo o ya sea pues que la traigan de allá de la playa, de Santana y de una. Las vecinas me ayudan acá a picarla, Lady, a veces Mayerly, así. Las vecinas de acá me ayudan a picarla, pues a pelarla, a picarla y ya se entra para el horno, que ahorita pues si algo lo vamos viendo. Y ahí aproximadamente se queda entre 8 a 9 horas, ¿cierto? Siempre es mucho tiempo. En horno. Y por cada 2 kilos de yuca, 2 kilos de yuca, hago 1 libra de harina, ¿cierto? O sea, no. Entonces, lo que hace este proceso es que coge todos los componentes del alimento y los reduce, pero quedan como en una cápsula, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, ahorita que probaste la yuca, era un poco más dulce, pero sí, es porque ese tronco se reduce tanto a que quedan solamente las propiedades como tal de los alimentos. Entonces, no se puede hacer en cualquier deshidratador, pues, porque la temperatura sube, o por ejemplo que lo va a poner en un fogón, no va a ser igual. No es igual. Si los colocan en el sol, una temperatura menor a 40 grados, va a conservar todos esos nutrientes que tienen los alimentos. Ya en el caso de la harina de plátano y de cáscara de plátano, pues así, los sacamos, los cosechamos, esperamos a que maduren, a que estén pintones, más o menos un término que ya se vean amarillitos, pues, pero que no sean negritos, amarillitos pero no negritos. Y ya los pelamos, los lavamos, le lavamos la cáscara bien, vamos separando cáscara y vamos separando el plátano o el banano y se deshidrata. Estos requieren un poco más de tiempo de deshidratación, más o menos entre 10, 12 horas de deshidratación. También en el horno. En el horno, sí. ¿Por qué? Porque las condiciones de acá, nosotros tenemos una diosa nube hermosa que también hace que los hongos se reproduzcan muy fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado con las humedades para los alimentos, ¿cierto? Entonces por eso este tipo de alimentos, en el caso del ají, sí se combina. Un porcentaje al sol y un porcentaje en deshidratación, por lo general 80% en el sol y el otro 20% en el deshidratador eléctrico, ¿cierto? ¿Para qué? Para que igual forma el tema del ají, que tiene mucha vitamina C, y la vitamina C es de lo primero que se esfuma en el momento de deshidratación, entonces para que lo conserve más y al contrario adquiera la vitamina D del sol. Entonces, como aprovechar esos recursos de nuestro territorio. Súper. Bueno, cuéntenos usted qué hace o cómo logró usted determinar
cómo se combinan esas diferentes frutas en la chicha, bueno, productos en la chicha. Por ejemplo, que usted nos decía, ay, esa es de mora con flor de Jamaica, y esa es jengibre con menta, que porque si le ponía que una hierbabuena, ya no le iba a dar, que iba a generar como el contraste. Claro, eso. es que como en cada planta tiene sus propiedades y sus beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, la flor de Jamaica es más es más tranquila, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso de la mora, quería contarles un poco sobre algunos beneficios de la mora, que tiene vitamina C, K, fibras bajas en calorías y relativamente bajas en azúcares naturales, ¿cierto? Entonces, la mora junto con la flor de Jamaica genera una combinación como de un vino seco, por decirlo así. No es dulce, o sea, no es algo tan... Uno piensa, ay, eso es súper dulce, y no. Hay veces es hasta más dulce la de jengibre con chuchubaza y menta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un tema que tiene una acidez, y esa acidez, pues, ya se van combinando. El jengibre, como es activadora, entonces vamos a buscar plantas activadoras. Entonces, claro, en el viaje ahí apareció la chuchuguasa, que le da un toque especial y le da una activación, pues, para cuando uno toma este tipo de bebidas. Y lo mismo la menta, ¿cierto? En la menta es una activadora, o sea, para concentrarse, la menta es muy buena para oler, para dar sabor y que permita a uno a activar, ¿cierto? No es lo mismo una menta y una lavanda. Una lavanda te va a servir en la noche para relajarte, tranquilizarte, y una manzanilla también te va a ayudar a tranquilizarte. La menta te va a ayudar a activarte. O sea que la clave como para saber cómo se pueden como mezclar esos productos es como teniendo claridad como las propiedades y lo que genera en el cuerpo de cada planta. De cada planta. Yo creo que así es cuando uno cocina. Ay, bueno, entonces yo le voy a echar unos frijoles con arroz. ¿Y por qué frijoles con arroz? Porque ahí hay unas proteínas y hay unos carbohidratos que me pueden generar a mi llenura, pero al mismo tiempo me van a nutrir. Pues la verdad yo nunca lo había pensado de esa manera, de pronto sí me falta más como alimentación consciente, porque no, uno siempre es como muy como lo tradicional, y como que si me los daba así, a mí me gustaban, los voy a hacer es así. No, y el tema no es ni siquiera que sea tradicional, porque si uno come en la casa, chévere, ¿cierto? Pero entonces cuando uno combina que mi comida es un perro callejero o que, o sea, está bien comérselo, ¿cierto? Pero entender que ese no es su común y no es su alimento, es un mecato, ¿cierto? Eso es un mecato, eso no es un alimento para el común, para lo que, o para lo cotidiano principalmente. Uno sí tiene que alimentarse. Es que si usted se queda comiendo perrito todos los días, en serio que le va a dar depresión, obesidad, o sea, un montón de enfermedades físicas, emocionales y mentales. Cuando nosotros estamos siendo conscientes de dónde viene, ay, mire, es que esta cebollita la sembré yo, mire, esos huevitos quedan más ricos todavía, ¿cierto? Porque es algo que usted supo que usted hizo, que usted sembró, que usted cosechó. Entonces eso es lo que se trata de un alimento consciente. No es que uno no vaya a comer nada, pero sí que usted sepa de dónde proviene. Y yo creo que eso de pronto a muchos nos ha pasado, que cuando vamos a visitar de pronto a los abuelitos, que de pronto son los que más mantienen en el campo, cuando uno va y dice como que ay, qué rica esa comida, como que tiene un tinte diferente, un sabor diferente, pero además que es todo porque ellos todo lo cultivan, entonces todo lo cogen de la tierra, entonces es todo fresquito y todo, y fuera de eso le echan ese ingrediente secreto que como que siempre dicen todos que es el amor. Entonces que inclusive ya también vemos que ella dice que necesita estar feliz, contenta para que también los productos y y lo que prepara sea como chévere, rico y genere también como que ese sentimiento. Sí, ese es un toque que se le da, un toque consciente, ¿cierto? De que no se está alimentando cualquier cosa, estamos alimentándonos, alimentando seres humanos, alimentando bebés, alimentando adultos, y que al mismo tiempo desde ahí viene la medicina. O uno se enferma más o uno se alivia más con lo que come. Sí, es verdad.
Bueno, cuénteme que yo la verdad sí soy un poquitico como que desconozco mucho esto. Sé que la chicha se echa como en una cosita como de madera. O bueno, no sé si es de madera, ni siquiera tengo como bien el conocimiento. A ver, es un totumo. Ay, Es imagínate. un totumo. Mira ese totumo tan lindo que me lo hicieron, que dice Colombia. Y este totumo, vamos a probar la demora que... Vale. Y este totumo es hecho en una planta que, por ejemplo, principalmente en zonas calientes, por ejemplo, en Santana hay árboles de totumos, que lo cortan, lo ponen en agua unos días a que, digan, madure, por decirlo así, lo raspan y ya sirve para servir comida, para Ay, servir la supergenial. chicha. ¿Por qué? Porque la tradicional una totuma, porque era el vaso que nosotros siempre hemos tenido. La totuma es el vaso que antes no, sí teníamos cerámica en cierta forma, pero no era tanto para el vaso, ¿cierto? La totuma era el vaso. Vea. que le La puedan- verdad sí he visto que normalmente utilizan pues como eso cada vez que toman chicha, pero nunca he encontrado como ese sentido, como que por qué tiene que ser ahí. Bueno, y otra cosa es que la chicha se comparte muchas veces, ¿cierto? Porque como se comparte la palabra, se comparte la intención, entonces, por lo general, la totuma se rota. ¿Cierto? Ah, sí, eso se sí. rota. Y ahí viene compartir, ¿cierto? Los alimentos son muy ricos, pero cuando se comparten son mucho más ricos. Entonces, cuando uno almuerza algo muy rico, pero cuando sabe que está acompañado con alguien, es más rico todavía ese alimento. Sí, total, no. Es súper recomendada, está súper rica. Tiene como ese dulcecito y no está súper rica. Deliciosa. También tome. Bueno, cuéntenos que usted también nos hablaba como de desafíos que como que también inclusive como que había que desechar, pues que obviamente usted lo organizó para uno y para otros productos para que no se botaran del todo. Pero cuéntenos cuáles fueron esos desafíos en el momento de realizar esos productos. Ay, cada uno. Cada uno. Es que, primero, las mujeres son como las plantas, cada una tiene sus propiedades. Por decirlo así. Y ahí viene. Por ejemplo, para las chichas fueron casi 5 años, un poco más, un poco menos, dándole, haciendo chichas de todo tipo, hasta de ají. Que de cacao, ahorita voy a sacar una edición especial de cacao que hubo cosecha en Santana, un cacao delicioso de Alexis. Entonces estamos haciendo, ya está en fermento, una chicha de cacao deliciosa. Esa va a ser edición especial. ahí se las tiro. Ah, no, súper genial. Listo, pero entonces cada una era una forma, ay, que mira que combiné esta fruta con esta fruta, entonces eso me supo amargo, o que me generó acidez, ay, mira, esta fruta con esta fruta me generó un estado bueno, un estado maluco. Entonces esa fue primero como la captación. Y de ahí ya elegí unas plantas que fue las que ya sabía cómo usar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mora, listo, ya la voy a hacer de mora, pero en el caso la mora me estaba quedando a veces muy ácida. Entonces, y unas veces me quedaba muy rica y otras veces más ácida. No, pero ay, ¿qué será? Claro, cuando yo no cierno la mora en el momento preciso, entonces me da una acidez. Lo mismo, entonces ahí ya sé que hay un tratado muy diferente con esta planta con la otra. Con el jengibre sí fue muy fácil, a mí me ha gustado más el picantico, pues ese picantico acá, y siento que es un activador, me gusta, pues hay veces hasta muerdo el jengibre, entonces dije, no, es que esta planta que es pura medicina, que me ayuda a estar activa, que me ayuda al sistema inmunológico, pues pongámosla en un fermento, ¿cierto? Conservémosla más. Y posibilitemos que mucha gente que no le gusta se la consuma, ¿cierto? En un proceso de conserva. Entonces esa sí fue un poco más fácil, además porque el tema del fermento como también es un antibacterial, por decirlo así, entonces pocas veces le dan bacterias, al contrario, pues mantiene un muy buen fermento. Y en el caso de la harina, viajando, yo he sido muy viajera, ahorita es que estoy como acá sembrando la tierra, pero en Brasil y en el Amazonas había algo que me encantaba y era el casabe, o allá en Brasil lo llamaban la tapioca. Pues en nuestro idioma lo llamamos casabe y en Brasil lo llaman la tapioca. Y yo, ay no, pero ¿cómo se hace la tapioca? ¿Cómo se hace la tapioca?
listo, empiece, raye yuca, quítele el almidón, mire cómo queda. Bueno, o sea, unos experimentos que hay veces se me hongueó, que entonces que la lluvia, que entonces esta vez me quedó delicioso y todo, y es, mejor dicho, no di un brinco, porque eso cuando queda rico, eso todo el mundo quiere, entonces no dura nada. Entonces, listo, intentando, hasta que ya con este deshidratador ya se dio la posibilidad de poder realmente transformar este producto a harina, ¿cierto? Que hay diferencia entre el almidón y la harina. La harina tiene tanto pues la masa de la yuca como el almidón, ¿cierto? El almidón puede ser, de 1 kilo de yuca puede ser una cosita muy chiquitica, ¿cierto? Y es un polvito más delgado. Y con la harina de plátano, por ejemplo, ha sido pues un reto, pues, pero ya cuando tenemos el deshidratador, de una, se corta y se procesa. No tiene tantas dificultades. En el caso de la harina de cáscara de plátano, es más entender los sabores. Ay, que este lo hice muy verde, entonces no me quedó como amargo. Ay, que mira que este me quedó ya está muy maduro, entonces no me deshidrató bien y se me hongueó. Eso pasa, ¿cierto? El tema del hongo acá es porque como hay tanta humedad, entonces todo el tiempo tenemos que estar muy cuidadosas con eso. Con el ají fue muy fácil realmente porque vino a través de mi compañero y ahí lo empezamos a secar. Inicialmente en los techos para nosotros, ¿cierto? Ay, qué rico ají para nosotros. Entonces, ya lo último, la gente como que gustándole, le quedó gustando. Ay, venga, y usted vende eso, y usted vende eso. A lo último eso se compartía tanto que ya lo último sí había que ponerle precio. Ah, no, claro. ¿Cierto? Porque ya no daba pues como la capacidad en temas de tiempo, de costos. Sí, es verdad. Pero entonces usted es la que siempre determina como el sabor que le gusta. Pues como que determina como que, bueno, esta quedó buena o quedó maluca. O también usted tenía como de pronto personas a su alrededor. No, es que antes de empezar con esto la venta, pasa por la familia, pasa por los amigos, ay, mire, estoy haciendo eso, pruebe. Ay, mire esto, pruebe. O sea, no. Por eso, por ejemplo, me demoro para sacar los productos muchas veces, porque claro, hasta que yo no sepa que estén bien, tanto en el momento de producción como en el momento, pues en todo el proceso, ¿cierto? De siembra, cosecha, transformación, ¿cierto? Pero en el tema del consumo, si yo veo que, por ejemplo, yo para qué voy a hacer mucha harina de cáscara de plátano si la gente en ese momento todavía no tiene la conciencia de consumir la harina de cáscara de plátano. Y en ese momento hago galletas de harina de cáscara de plátano para que la gente pruebe cómo es eso de la cáscara de plátano o las tortas de harina de cáscara de plátano, ¿cierto? Para que las personas entiendan. Y así, cada una, por ejemplo, tengo varias amigas que les gusta, ay, venga, yo quiero una, y va y prueba y hace recetas y me las manda, ay, mire, yo hice eso y quedó delicioso, mire la foto, eso quedó delicioso, mire, con esto hice esto, con esta harina de yuca, hice unos pan de bonos y quedaron deliciosos, ¿cierto? Bueno, cosas así que son los que van motivando y van reafirmando la calidad de los productos, o sea, yo para qué voy a hacer muchos productos para mí solita. Sí, no. No es cierto, pasan por varias personas, principalmente por la familia, los amigos, las amigas, y ya de ahí empieza pues como, bueno, sí va gustando. Y ellos son los primeros también que van apoyando, ¿cierto? Las amigas y las amigas y la familia. Y de ahí cuando uno ve, es que sí le gustó, es que sí se comió toda la harina. Eso, ahí ya cuando uno ve que ella se comió toda la harina es porque sí le gustó, porque le hizo provecho, porque le dio uso. No, súper. Y bueno, y cuéntenos, ¿qué nuevos retos vienen o qué nuevos productos de pronto que tiene así en mente, que pues que todavía ni siquiera elaborado ni nada, viene para Listón Rojo? No, en este momento nuevos productos, estoy pensando más como en el tema de publicidad, ¿cierto? De poder tener un mercado exterior. Pero no exterior, porque primero acá, como le digo, nosotros tenemos que ser privilegiados y exclusivos y entender que cuando estamos comiendo de primera mano eso es algo muy exclusivo. Entonces, en este momento, estos productos son exclusivos para las personas que nos conozcan. Claro. ¿Cierto? Que vayan a Tejipaz, que vayan a Gran Sol, que puedan entrar a esos mercados.
Pero el propósito es que estos puedan tener más mercado en la ciudad, en otros lugares. La verdad, en este momento el tema de las marcas, el tema de la parte digital, ese es el primer reto que en este momento tenemos, porque ya los productos están de muy buena calidad. Hacer mejoras y siempre se hacen mejoras, o sea, eso no es que ya están estandarizados y todo, no, siempre se le han hecho mejoras. Las chichas han tenido muchas mejoras, en serio que no es la misma la de un año a la de este año. Lo mismo que las harinas de yuca, ¿cierto? Al principio eran un poco más amargas, que entonces lo uno, que lo otro. Ya cada vez va siendo unos productos más, más fijos, pero también con mejor calidad todos los días. Y ustedes manejan como de pronto como alguna fórmula exclusiva, como, bueno, sé que como usted dice que todos los productos pues van teniendo mejoras, pero ustedes de pronto tienen alguna fórmula que ustedes digan, ya sé como ese nos quedó bien, entonces hay que apuntar o algo, o no, o eso siempre es como en el momento de la práctica que va saliendo. Yo, pues sí se ha escrito, claro, se ha hecho pues como se ha amaseado como tal algunos alimentos. Pero sabes que también cambia, o sea, el calor, muchas cosas cambian de cada alimento, entonces lo primero es el olor, pues ver que esté bien, que no tenga pues bombitas blancas, que no tengan cosas así, el olor, que huela muy bien. Yo creo que esa es como la primera captación de eso. Listo. Si quiere de pronto para finalizar, cuéntenos de pronto qué invitación le hace a todas las personas, pues como que también para que empiecen a tener como esa alimentación consciente, y también que nos regale el número de contacto, que también las personas de pronto se puedan comunicar con usted directamente y poder comprarle pues como sus productos. Bueno, la primera recomendación es que seamos muy conscientes de lo que consumimos, no solamente en los alimentos, sino en lo que pensamos, en lo que nombramos, en lo que escuchamos. Eso es el primer alimento, es la primera medicina de todas nosotras y de todos nosotros. Ahí las cocinas son los laboratorios. Entonces, primero que apoyemos mucho nuestro campo, que nos sintamos dignas y dignos, privilegiadas y privilegiados de poder consumir las cosas de primera mano, que eso es realmente esa riqueza. Y eso es como sentirse, no sé, abundante y sano. Y por otro lado, pues que ya conozcan más sobre el Listón Rojo, que es un proyecto que no solamente, pues yo soy la que doy la cara, pero acá está toda la vereda, está la familia, ¿cierto? Que también están ahí, que son los que nos ayudan, los que hacemos que esto sea posible, que tengamos unos alimentos dignos para nuestros sagrados cuerpos, ¿cierto? Y cualquier cosa, pues tenemos, por lo general, el caso de las chichas y las harinas, en Gran Sol y Tejipaz tenemos por lo general allá algunas de estas. Y mi número es 313-752-1643 para cualquier tipo de pedido, inquietud, recomendaciones. Y bueno, que también disfrutemos mucho ser como conscientes de lo que consumimos. Bueno, ya este fue como el programa por el día de hoy. Esperamos que les haya encantado y que puedan seguir apoyando todos estos productos locales. Muchas gracias.